Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte, enviando esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida y la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte, enviando esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida y la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida y la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida y la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. El poder y la gracia del Señor te cubra. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios, la Biblia.
y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3 versículo 27 dice la palabra de Dios. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. De esta forma, él afirmó y aceptó su papel subordinado como heraldo del Mesías. Dios soberanamente le había concedido su ministerio, el ministerio a Juan el Bautista. Vaya un ejemplo los versículos que voy a dar a continuación, como son Romanos capítulo 1, versículo 5, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7, Efesios capítulo 3, versículo 7 y Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 7. Pues bien, si ahora Dios elegía cambiarlo o finalizarlo, Juan estaba conforme con ello, de manera que todo lo que rodea a los siervos de Dios, aun los ministerios más populares, es un regalo de la misericordia de Dios, no algo que la persona obtenga por los hombres, ni que los hombres le puedan dar. Por lo tanto, no hay lugar para los celos, como queda claro de la modesta respuesta de Juan el Bautista. Estas palabras también dicen algo acerca del creyente cuya salvación es un regalo de la gracia divina del Señor, ya que es la única manera de conseguir esta maravillosa salvación y no hay otra. Continúo ahora con el versículo 28 del capítulo 3 de Juan, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de él. Juan no había dicho nada que pudiera explicar el malentendido sobre su papel. Al contrario, siempre había dicho que él era el precursor del Mesías, pero no el Mesías. Luego, a Juan no le preocupaba la popularidad creciente del Señor Jesús, sino que lo veía como el cumplimiento de su propio ministerio en el cual él estaba cumpliendo. Lejos de molestarlo, a Juan lo llenaba de alegría y de gozo. Hay que tener en cuenta que la medida del éxito de cualquier ministerio no es cuántas personas siguen el ministerio, sino cuántas personas siguen a Cristo a través del ministerio que está desempeñando dicha persona. Hay la tendencia humana a pensar de que por tener una iglesia llena de muchas almas, pues todo eso ya está bien. Pero no es concretamente el tenerlas llenas de almas, sino que esas almas sigan a Jesucristo y no sigan a ningún hombre. Por ejemplo, hubo un hombre que se pasó año tras año predicando, y tras muchos años no se salvaron más que él y su familia, aunque él cada día iba a predicar, iba a anunciar. Me estoy refiriendo a Noé, en el Antiguo Testamento. Él no fue un fracasado por no tener muchas personas que le siguieran, sino que Noé cumplió la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros en nuestros ministerios, cumplir la voluntad de Dios, predicar el Evangelio y dejar que Dios haga su obra, porque la obra es del Señor y no de ningún hombre. Bien es cierto que Dios utiliza a hombres, como no, pero estos hombres deben de cumplir tal como Moisés cumplió su obra. Fue sacar pueblo de la esclavitud de Egipto. No fue un fracasado porque no entrase el pueblo en la tierra prometida, sino que él cumplió lo que Dios le mandó. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibites, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y Amós capítulo 7 versículo 14 y 15 dice: Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo. Nótese aquí como Amós era un hombre normal y corriente. Él no tenía pretensiones, sino que Dios le dijo: Ve y profetiza a mi pueblo. Sin embargo, Amasías, el sacerdote, él pensaba que se debía de tener un título o una jerarquía para llevar la profecía del Señor, y no se daba cuenta que es el Señor el que escoge a las personas y no las personas
las que cogen a otros. Así que Juan responde que el único Mesías es el designado por Dios. Con esto muestra la palabra de Dios que toda designación y dones que no han venido de lo alto son dones y son cosas que son falsas. Por ejemplo, Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Continúo ahora con el versículo 29 del capítulo 3 de Juan, en el cual dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Juan se vale de una ilustración tomada de las costumbres del matrimonio, cuando dice: el que tiene la novia es el novio. El amigo del esposo supervisa muchas veces los detalles de la fiesta. En aquella época se solía hacer así, y oficiaba también como maestro de ceremonias en las bodas judías. Las bodas en Galilea eran un poquito diferentes. Incluso era el responsable de entregar la mano de la novia al comienzo de la ceremonia. Habiendo hecho eso, su tarea estaba completa, es decir, se tenía que retirar, es decir, la tarea que él tenía que hacer ya la había hecho. El Bautista hace ver que la novia pertenece al novio, pero no al amigo de éste. Ahora bien, Cristo es el novio y su pueblo es la novia, es decir, los que han creído en Cristo Jesús. La novia, pues, debe ser llevada al novio. Esto es exactamente lo que Juan el Bautista había estado haciendo. Él siempre señalaba hacia el Cordero de Dios, esperando que muchos le siguieran a él. Y sigue diciendo este versículo: mas el amigo del novio que está a su lado y le oye, se goza grandemente de oír la voz del novio. Esto mismo le pasa a Juan el Bautista. Del mismo modo que el amigo del novio que está a su lado escuchando se alegra cuando el novio proclama su gozo al recibir a la novia, así también el Bautista se siente muy feliz a reflexionar sobre la satisfacción en el corazón del verdadero novio, Cristo, al dar la bienvenida a los suyos. Juan dice: por tanto, este mi gozo está cumplido. Cuando ve que en las multitudes lo dejan a él y siguen a Jesús, esta es la alegría que Juan reclama para sí, la alegría del amigo del esposo, quien organiza el matrimonio, y este gozo se alcanza en la bienvenida de Cristo a las personas que Juan había preparado y dirigido hacia el Cristo. Continúa ahora con el versículo 30 de este capítulo 3 de Juan, donde dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Las últimas palabras de Juan el Bautista que recoge este Evangelio forman sin duda alguna una de las declaraciones más grandes que han salido de la boca de un ser humano. En este mundo no es muy difícil conseguir reunir a un grupo de seguidores que quieran seguirte en la lucha por un propósito serio o bueno, pero una vez que consigues reunirlos, es aún mucho más difícil conseguir que te dejen y sigan a otra persona, como era el caso de Juan el Bautista. La grandeza de Juan consiste en que él lo consiguió. Cuando dice: es necesario que él crezca, no dice es aconsejable, ya que detrás de la expresión es necesario se esconde un imperativo que viene de parte de Dios. Juan establece un claro contraste y lo hace entre él y yo, es decir, entre Cristo y él. Por otro lado, vemos que él no puede compararse con Jesús, ya que sus funciones no son iguales, ni siquiera aún similares. El plan de Dios es que el Mesías debe de crecer de forma continua, mientras que el siervo Juan el Bautista debe de menguar, es decir, debe de apartarse y dejar al Mesías. El siervo no puede sustituir nunca de ninguna manera al maestro o ser más importante que él. Y esta es la lección que toda generación de creyentes debe de aprender, ahora y siempre, que debemos de anunciar al maestro, que el hombre debe de apartarse, señalar a la cruz y señalar al Señor Jesús.
Continúa ahora con el versículo 31 de este capítulo 3 de Juan, donde dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Los comentaristas no se ponen de acuerdo en si es Juan el Bautista quien continúa hablando en estos versículos o si esto constituye un comentario adicional del apóstol Juan. Los escritores del primer siglo no usaban, por ejemplo, comillas, pero con el texto no se indica una ruptura del pensamiento o la continuidad. Es mejor ver este pasaje como la continuación de las palabras de Juan el Bautista a sus discípulos. Juan da 5 razones aquí para sus discípulos y por extensión también a todo el mundo. ¿Aceptarán la supremacía absoluta de Jesucristo? Como estaremos viendo en los versículos 31 al 36, el adverbio de arriba es la misma palabra traducida como naciere de nuevo, en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 7, donde el Señor le está hablando a Nicodemo, donde refleja el origen celestial del nuevo nacimiento que es de arriba, del cielo. Aquí se refiere a Cristo como el único que descendió del cielo. Y vayan algunos ejemplos en versículos que están hablando precisamente de lo mismo, como son Juan capítulo 3 versículo 13, también Juan 6, 33, también Primera de Corintios capítulo 15 versículo 47 y Efesios capítulo 4 versículo 10. Hay muchos más versículos, pero vaya aquí una muestra. Sigue diciendo: como tal, es sobre todos. Cristo es soberano sobre el universo en general y sobre el mundo de los hombres en particular también. De manera que Juan el Bautista, en contraste, se declara, como dice aquí, de la tierra terrenal. Uno, que cosas terrenales habla, es decir, el hombre terrenal, los que hemos nacido aquí, los que estamos aquí, ¿qué es lo que hablamos? Pues cosas terrenales de aquí, de la tierra. Pero el que desciende del cielo, ¿qué es lo que nos va a hablar? Pues cosas del cielo. A diferencia de la palabra cosmo, mundo, no conlleva implicaciones morales negativas cuando estamos hablando aquí ahora en cuanto a las cosas terrenales, cosas de la tierra, no está implicando cosas morales negativas, es decir, pecadoras. Tan solo se refiere aquí a las limitaciones humanas, es decir, cuando está diciendo que el hombre terrenal habla de las cosas terrenales, se está refiriendo al creyente que habla de sus limitaciones humanas, de cosas que no podemos hacer, de enfermedades que podemos tener, de incapacidades, etc. Por otro lado, vemos que la predicación de Juan el Bautista era una predicación audaz. También era una predicación poderosa y persuasiva. Pero sobre todo era, como dice este versículo, un hombre enviado de Dios. También como dice Juan, capítulo 1 y versículo 6, porque así lo señala. En contraste con Jesús, era el Dios encarnado, tal como dice Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y también el versículo 14 de este mismo capítulo dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vemos también que su testimonio de la verdad era infinitamente mayor al de Juan el Bautista, como señala, por ejemplo, Juan capítulo 5, versículos 33 al 36, donde dice: vosotros enviasteis mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio del hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía alumbrando, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Por esta razón, debido al origen celestial de el Señor Jesús, Él tenía que crecer, mientras que Juan tenía que menguar. Continúo con el versículo 32 de este capítulo 3 de Juan, donde dice:
Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. En el Antiguo Pacto, es decir, en el Antiguo Testamento, Dios habló tal como dice en Hebreos 1:1. Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Ahora bien, siendo Juan el Bautista el último y el más grande de todos los profetas, pero en el Nuevo Pacto, Dios nos ha hablado, como dice Hebreos 1:2, por el Hijo. La enseñanza de Jesús es superior a la de cualquier otro profeta también, porque su conocimiento no es de segunda mano. Es decir, que no es Dios el que le dice, ves y di, sino que es Dios mismo el que está hablando, ya que Él es la fuente de la revelación divina, ya que sigue diciendo este versículo, testifica, y testifica con certidumbre. Por ejemplo, vemos los versículos en Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29, y Marcos, capítulo 1, versículo 22 y versículo 27, donde vemos que el Señor está testificando precisamente de las cosas celestiales. Sigue diciendo también este versículo 32, lo que vio y oyó en el reino celestial. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Después el Señor enseñó en Juan 8:26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. También le declaró a sus discípulos en Juan 15:15, todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aún los enemigos del Señor Jesús reconocieron en Juan capítulo 7, versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como él. Trágicamente, Juan el Bautista se lamentaba a pesar de la proclamación poderosa y autoritativa de la verdad, que nadie recibiera su testimonio, como dice este versículo 32. La declaración del Bautista enfatiza que el mundo en general rechaza a Jesús y también su enseñanza, ya que no está interesado este mundo, la mayoría, en la verdad. Continúa ahora con el versículo 33 de este capítulo 3 de Juan, donde continúa diciendo, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Aunque la mayoría de las personas rechazan el mensaje de Jesús, no todo el mundo lo hace. Hay quienes aceptan su testimonio y creen en él para vida eterna. En el mundo antiguo, las personas ponían su sello a algo a menudo con un anillo de firma, es decir, como algo que se cumplía y algo que ya estaba cumplido y iba a ser veraz. Vaya por ejemplo, dos ejemplos. En Génesis capítulo 41, versículo 42 dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Nótese cómo aquí está diciendo que el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de, dando veracidad a lo que estaba diciendo. Y también Daniel, capítulo 6, versículo 17 dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, como señal de aceptación y aprobación total, quienes reciben el testimonio de Cristo atestiguan de este modo que Dios es veraz cuando habla por medio de su Hijo, como siempre. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y veraz cuando fueres juzgado. Y Tito capítulo 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio del siglo. A diferencia de los maestros humanos, cuya palabra a veces concuerdan con la verdad divina y a veces no, Jesús siempre habló en completa armonía con el Padre. Por eso, la religión, lleve el nombre que lleve, se llame como se llame, están completamente engañados quienes profesan creer en Dios, dicen creer en Dios, hablan mucho de Dios, pero sin embargo están rechazando a Jesucristo. Lo tienen como un profeta, lo tienen como un hombre bueno, lo tienen como un hombre caritativo y nada más, pero no lo tienen como el salvador de sus almas. Y es por eso que Dios le envió para que fuesen salvas precisamente estas almas. Por tanto, ninguna religión, se llame como se llame, tenga el nombre que tenga millones de seguidores los que tenga, si dice que ama a Dios y rechaza a Cristo, es vano, absolutamente. Tengamos en cuenta estos versículos en la palabra de Dios. Juan 10:30 dice: Jesús es uno con el Padre. Juan 5:23: el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Mateo 17:5: y el Padre dijo del Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Juan 14:6: Él es el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Él. Y primera de Juan 5:10 dice: rechazar a Jesús es tachar de mentiroso al Padre y morir eternamente. Estas palabras, este versículo, debería de dar escalofríos a aquellos que dicen que aman a Dios y que siguen a Dios, pero están rechazando a Jesucristo, a su Hijo amado. Continúo ahora con el versículo 34 de Juan capítulo 3, donde dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. A quien Dios envía, la palabra de Dios hablará, ya que no va a estar hablando esa persona por su propia cuenta. Como dice Juan 7:16, Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina, la enseñanza, debe ser siempre conforme a la enseñanza bíblica, es decir, conforme a la Biblia, y no conforme a dogmas de hombres. Es decir, que todo aquello que nos estén diciendo que no está en la Biblia es enseñanza de hombres. Juan 8:28 dice: le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Todo lo que hace es porque lo aprendió del Padre. ¿Porque hubo y hay falsos maestros? ¿Por qué hubo en la antigüedad, sigue habiendo y seguirán habiendo falsos maestros? Porque no es el Padre Eterno de quien reciben sus enseñanzas, ni mucho menos, sino que son enseñanzas propias y enseñanzas de hombres, como he dicho antes, dogmas, leyes de hombres, tradiciones de hombres, ritos de hombres, pero nada más. Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Si el Señor Jesús no habló por su propia cuenta, cuánto más todo aquel que hable de la Biblia debe de así hacerlo. Es decir, nunca debemos de hablar de cosas intrascendentales, que son cosas terrenales, sino de las cosas espirituales, de lo que verdaderamente necesita el hombre y la mujer, es decir, del Evangelio, que son las que Dios desea que hablemos y no de nuestras propias cosas. Sigue diciendo este versículo 34, pues Dios no da el Espíritu por medida. Algunos citan este texto para afirmar que hay medida del Espíritu Santo, pero los apóstoles dicen recibieron la medida bautismal, pero otros recibieron la medida impartida por la mano de los apóstoles, y que los demás cristianos reciben la medida de morar en el Espíritu en nosotros. Es cierto que los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu Santo,
que impusieron también sus manos sobre otros para impartirles los dones del Espíritu, y que el Espíritu mora en los cristianos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero este versículo dice que Dios nos da el Espíritu por medida. Por eso, este texto no debe aplicarse de esa manera. Los hermanos que enseñan el error de que Cristo se despojó a sí mismo de sus atributos divinos se olvidan de algo. Por ejemplo, de Juan 1:14, donde dice: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Quiere decir que no hay límites al poder del Espíritu que obra por medio suyo, es decir, de Jesús. ¿Por qué? Porque como dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Continúo ahora con el versículo 35 de este capítulo 3 de Juan, donde dice: «El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano». El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es muy importante en este Evangelio de Juan. Juan dibuja una unión de amor perfecto. Aquí se apunta a que el amor del Padre por el Hijo garantiza que el Hijo tiene poderes plenipotenciarios. Por tanto, debemos de confiar en el Hijo en todo. ¿Por qué? Porque el Padre, como dice, todas las cosas ha entregado en su mano. En este contexto se refiere especialmente al don de la vida en el Espíritu. La gente puede acercarse a Cristo, del mismo modo que se puede acercar o se acercaría a Dios. Cristo, con toda la autoridad del Padre, da el Espíritu en forma generosa, como puede advertirse en los anteriores versículos, y de vida eterna, como veremos en los versículos siguientes. Estas palabras también indican que Jesús, como humano, depende del Padre. Esto es uno de los temas centrales de Juan. Mientras reconoce el lugar preeminente de Jesús y lo hace como el Logos, el Hijo de Dios, también es consciente de su humanidad como Jesús. Siempre en este Evangelio de Juan vamos a estar viendo que cuando está señalando a Jesús, está señalando su humanidad, pero cuando está señalando a Cristo, está señalando su divinidad. Así que cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de los dos, de su humanidad, pero también de su divinidad. Así que vemos que como ser humano Jesús dependía del Padre igual que el resto de todos seres humanos. Y aquí podemos ver la humillación a la que se sometió voluntariamente y el gran ejemplo que es para todos nosotros como seres humanos. Y ahora estaré compartiendo el versículo 36 de este capítulo 3, el último versículo, donde dice: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». La verdad bendita de la salvación es que, como dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, como una posición presente, no sólo como una esperanza futura, sino que es presente. Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero por otra parte vemos el contraste que hay, cuando dice el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La creencia y la desobediencia es un recordatorio de que en el Nuevo Testamento describe la creencia en el Evangelio como obediencia a Dios, y es un elemento esencial para la fe salvadora. Vaya a algunos versículos de ejemplo, como son Hechos capítulo 6, versículo 7, Romanos capítulo 1, versículo 15, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, Hebreos 5, 9. Pero también vemos que por otro lado, la aterradora realidad es que la ira de Dios, es decir, su desagrado por el pecado, está sobre,
como dice aquí. Fíjate que dice que está sobre, es decir, que es un peso, es una espada que está sobre los pecadores desobedientes que desean continuar haciendo lo malo en contra de Dios y también en contra de sus semejantes. Así igual que es una realidad la salvación, la vida eterna para el creyente, para que ha aceptado a Jesucristo, también es una realidad el juicio eterno que está sobre, en este momento, aquellos que están ignorando a Dios y están haciendo su propia voluntad y, como he dicho, están desobedeciendo a Dios y haciendo mal, no solamente en contra de la voluntad de Dios, sino también en contra de sus semejantes. Y es por esta razón que se niegan a creer en Jesucristo, porque no quieren dejar, capítulo 3, aman más las tinieblas que la luz. Tal como la vida eterna es la posición presente de los creyentes, la condenación, por el contrario, es la condición presente de los incrédulos. Voy concluyendo ya con esto. De esta manera, Juan el Bautista declaró sin rodeos la soberanía y la supremacía de Jesucristo, recalcando que sólo Él es capaz de salvar a los pecadores de la consecuencia y la desobediencia. Y lo que Juan proclamó con sus labios, también lo mostró con su vida, promocionando activamente el ministerio de Jesús, aún a expensa del suyo, es decir, aunque el suyo disminuyera. Así, el peso del testimonio de Juan se puede sentir aún hoy, en estos días. Es una advertencia para que los incrédulos se arrepientan y sigan a Cristo, y un ejemplo, por otro lado, para que los creyentes busquen la gloria del Salvador, en vez de buscar su propia gloria. Amigo y amiga que me estás escuchando, el Evangelio muestra bien claro a cada persona la necesidad urgente que tiene de arrepentirse de todos sus pecados y de reconciliarse con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien Él pagó el precio por tu reconciliación y salvación, dando su vida generosamente en la cruz del Calvario. De manera que te animo a que ahora, a que creas en la obra redentora del Señor Jesucristo, que llevó a favor tuyo y de todo aquel que esté dispuesto a creer. Si no sabes cómo recibir a Jesucristo, pues yo puedo ayudarte ahora. En una oración solamente tienes que repetir conmigo, hacer una oración de fe y recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Ahí a donde tú estás, no importa el lugar, y repite: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos. Te recibo en esta hora como mi Señor y también como mi Salvador, y te doy todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, pues tú puedes seguir orando a Dios. Orar es hablar con Dios. Hazlo en el nombre del Señor Jesús. También es bueno que sigas leyendo este Evangelio de Juan. Ahí podrás entender muchas cosas que quizá antes no entendías, porque ahora Jesús está en tu corazón. También es bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiano evangélica, donde se enseñe, se practique la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás servir al Señor. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante, si así Él lo permite, hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Imposible agradarle a Él. Sin fe es imposible un milagro. Sin fe no puedes ver lo sobrenatural.
Mas si puedes creer, verás a Dios obrar. Solo cree, solo pon tu esperanza en Él. Solo cree, todo es posible al que ha de ver. Solo cree, en el nombre de Jesús algo va a acontecer. Solo cree, en su palabra hay poder. Si tan solo tú crees. Es ver aquello que Dios prometió. Vamos ya, deja la duda y decídete a avanzar. Prepárate,